Buen día a todos. Vamos a iniciar, chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien y que les haya... Buen día, Buen bien, día a gracias. todos. Titania, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos, compañeros. Chicos, Bueno, vamos a dar inicio con la sesión. Son las 8:04. Mientras empiezan a llegar nuestros compañeros y les empiezo a dar acceso, pues vamos a dar inicio con esta sesión. Ya estoy iniciando la grabación y pues vamos a empezar. El primer punto que me gustaría comentar es referente a las actividades que hemos realizado, si es que existe algún comentario antes de entrar ya en materia. Si alguien quisiera hacer algún comentario respecto a eso, comentario que tenga que ver con alguna duda o sugerencia podría ser, pero dentro del contenido de lo que hicimos lo vamos a dejar para el grueso de la sesión. ¿Sí? Bueno, parece que no. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a trabajar el día de hoy es esta cuestión de la mediación. Lo hablamos un poquito, una pinceladita en la sesión pasada, y yo creo que es un tema que aunque lo vemos mucho, aunque lo tratamos mucho en el aula, sigue siendo una cuestión de análisis profundo que debemos de tomar en cuenta. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio muy pequeño antes de entrar bien con la temática de la mediación. Este ejercicio lo podemos hacer en alguna hoja de nuestro cuaderno, o si quieren solamente pensar algunas preguntas que les voy a hacer para poder dirigir este primer ejercicio. Y lo que quiero es que pensemos en el aula, ya sea con sus alumnos o con sus compañeros. Recuerdo que José Luis me comentaba sobre que trabajaba con maestros, ¿verdad? ¿O sí estoy bien? Sí, así es, maestro. Ok, entonces podrían ser con sus alumnos o con sus compañeros maestros. Lo primero que quiero es que piensen en una problemática y respondemos a 3 preguntas. Estas 3 preguntas se las voy a escribir en el chat para que podamos irlas trabajando. Entonces, pensemos en una problemática sencilla. La idea es poder hacer este ejercicio de manera muy rápida, pero para darnos cuenta un poquito de qué manera se puede ir trabajando la mediación y que el concepto que conocemos de mediación y que hemos ido descubriendo a lo largo de las lecturas pueda tener sentido, ¿no? Muy bien, las preguntas son muy fáciles. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y a quién afecta? Perdón, Sí, adelante. ¿Alguien hacía una pregunta? no, más bien era... no, yo mencionaba que se está cortando hoy la... Ok. Bueno, les decía que vamos a responder un poquito a esas preguntas con alguna problemática que tengan en su contexto. La pregunta las pueden responder tanto en su cuaderno o pensarlas solamente para poderle dar seguimiento a esta actividad. Hola, buen día a todos. Yo me acabo de unir. ¿Y de qué preguntas habla, maestro, por favor? Hola, bienvenida. Tengo unas preguntas en el chat, no sé si las alcanzas a ver. Lo que quiero es que pienses en una problemática en tu contexto, en tu aula, con tus compañeros docentes o con tus alumnos. Una problemática cualquiera en la que puedas responder a estos 3 cuestionamientos. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y a quién afecta? ¿Listo, chicos? ¿A quién le gustaría iniciar compartiendo sus respuestas?
¿Alguien le gustaría comenzar? Bueno, si gusta, maestro, empiezo yo. ¿Sí? Adelante, Tiznania, muchas gracias. En cuanto a, hablando pues precisamente de mediación, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con la parte de liderazgo. En mi escuela o en mi centro de trabajo, la problemática que se nos ha presentado en ya varios años ha sido una falta de organización y liderazgo por parte de los directivos, precisamente esa falta pues me imagino, bueno, no sé cómo explicar esa parte de que no pueden ser mediadores precisamente nuestros directivos. Aunado a eso, a que en nuestro centro de trabajo, pues prácticamente muchos de los que han estado y han pasado por ahí, directivos, lo utilizan casi prácticamente como trampolín, ¿sí? Es un lugar cerca de Zamora, quieren ascender, se ascienden dentro de la región, son dentro de las escuelas más cercas de Zamora, por así decirlo, a escasos que 20 minutos, Jacona, Zamora. Entonces lo utilizan como trampolín porque llegan, se están 1 o 2 años y piden su cambio y se van. Entonces no se alcanza a establecer como que esa continuidad y otro poquito pues la falta de compromiso y liderazgo de los directivos. Y esto desencadena que, por lo tanto, una falta de organización escolar, porque no podemos establecer o podemos dar un seguimiento, al igual que con varios compañeros maestros se nos ha dado ya a los últimos años que se han jubilado varios maestros que estaban en la escuela, han llegado nuevos elementos, otros elementos que piden sus cambios, al igual lo utilizan como trampolín para acercarse a otros lugares. Entonces, esto nos ha traído una gran problemática, incluso a cuestiones de divisionismos dentro del centro de trabajo, ¿sí? Porque, pues bueno, vuelvo a reiterar, la falta de organización, pues no permite que se lleven a cabo las actividades que pudieran favorecer tanto a la institución como parte de organización, tanto como a los alumnos. Y a final de cuentas, ¿a quiénes termina afectando? Pues nos afecta como maestros en el ambiente laboral. Es un ambiente laboral un poco desagradable, porque es 2 o hasta 3 grupitos de que es un choque de ideas que no nos permite, no, porque ellos propusieron una cosa, nosotros no. Nosotros queremos hacer lo que nosotros estamos proponiendo. Ellos lo propusieron, entonces hay que ver la manera de o no trabajo, o no hago, o pues no lo voy a hacer, o digo que sí, a la hora de la hora no hago nada. Entonces, yo me refiero a falta de liderazgo de los directivos, porque bueno, hay un reglamento, nos pueden aplicar diferentes tipos de sanciones por la falta precisamente de no cumplir con tu trabajo, más sin embargo ningún directivo se ha atrevido, de los que han llegado, se han atrevido a aplicar, y no es que estemos queriendo que nos ejecuten a ciertas personas, no, sino simple y sencillamente desde el momento en que nos permiten tomar la decisión si queremos o no queremos trabajar, si queremos o no hacer, por ejemplo, el festival, que va a ser en la tarde. Ay, ¿por qué en la tarde? Si yo trabajo en la mañana. Sí, pues, pero como es una escuela nada más de un solo turno, entonces se presta para hacer actividades por las tardes, por así decirlo.
algunas de ellas, y muchos maestros simple y sencillamente no se presentan, porque no está dentro de su horario. Entonces, si nosotros vemos nuestros lineamientos, a nosotros nos dicen que cualquier horario que lo requiera, nos pueden citar. Entonces, desde ahí. Y a la larga, o más directamente, ¿a quiénes afectan? A los alumnos. Porque desde el momento en que no tenemos un colectivo, desde el momento en que no nos podemos poner de acuerdo en, simple y sencillamente, en cómo unificar el criterio para aplicar reglamento, desde ahí, ¿sí? Yo le exijo a un niño en cuanto a disciplina, yo, por otro lado, que hagan lo que quieran, hay que se maten y demás. Entonces, pues estamos mandando señales, diferentes señales a los alumnos, ¿sí? Con este sí puedo, con este no puedo. Entonces, dentro de la formación del esquema del alumno, de la responsabilidad del alumno, de la cooperación, y generar un ambiente social por una situación común, que es lo que estamos viendo, un beneficio común a nivel sociedad, le estamos mandando señales diferentes a los alumnos, ¿sí? O sea, yo veo que estos profes pues, nos dicen que sí, y desafortunadamente el ambiente está muy complicado porque hay personas, porque no me considero dentro de ellas, espero, que con tal de echarle abajo el trabajo a los compañeros, buscan las maneras, incluso hasta con los alumnos, haciendo comentarios o ciertas actividades que van a entorpecer el trabajo de los demás. Entonces, ¿quiénes están afectando? Los alumnos, porque no se está llevando un aprovechamiento al máximo, un seguimiento al máximo, y pues, aunque nosotros no lo veamos de esa manera, también le estamos generando de vez en cuando, bajo ciertas circunstancias, pues un ambiente no tan favorable para los alumnos a nivel institución. Y pues ya dentro del aula, pues cada maestro es responsable del ambiente que genera dentro de su aula. Pero pues lo demás llega a afectar un poco o mucho, ya dependiendo también de la personalidad de los alumnos. Eso sería todo. Gracias, Titania. Bueno, ahora ya conocimos la problemática, todo el grupo, qué es lo que sucede. Alcanzo yo a ver esta cuestión, ¿no? La falta de organización. ¿Qué sucede? Pues, ¿por qué sucede? Porque no existe una gestión y una administración educativa. ¿Y a quién afecta? Bueno, a maestros y alumnos. En este caso, ¿qué es lo que nos dijiste? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio 2. Este ejercicio 2 tiene que ver con el resto del grupo. El resto del grupo lo que vamos a hacer es definir el problema y descubrir las necesidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Implementando un protocolo. Este protocolo, que es lo que debemos hacer siempre en casos de mediación y de resolución de conflictos. Este protocolo para los casos prácticos de mediación. En este caso, lo primero que debemos hacer como mediadores es presentarnos. Una presentación cordial, por ejemplo, desde tu nombre, darle la bienvenida a la persona. En este caso, imaginemos que la compañera Titania es la que llega a nuestro espacio, por decirlo de alguna manera, y es con ella, con la primera persona que tenemos contacto y con quien vamos a hacer este protocolo para trabajar la mediación desde nosotros. Somos todos el resto, desde Laura, Jesús, Sandra, Nancy, José Luis, Verónica, somos los mediadores y vamos a trabajar con Titania. Entonces, lo primero que les digo es, el primer paso es la presentación. Sin conocer los puntos que debe llevar este protocolo, vamos a tratar de hacer nosotros nuestro propio protocolo en este grupo y tratar de ver de qué manera hacemos estos puntos. Iniciamos con la presentación y me gustaría que en la presentación nos ayudara Nancy. Nancy, ¿qué te parece si nos ayudas con la presentación? Te doy solamente algunos pasos que podrían llevar. Podrías, tu nombre, por ejemplo, darle la bienvenida a Titania, que te diga cómo la llaman para tener confianza. Esto, acuérdate que puede ser tanto con un alumno como con un compañero docente. En este caso es un compañero docente. Y dejarle muy claro que todo lo que diga, este punto es bien importante, que todo lo que nos comparta es confidencial. Por supuesto, hay cuestiones, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en las que imaginemos que es un caso de
de acoso que un alumno te va a platicar. Entonces esas cuestiones, por supuesto, no deben de ser confidenciales porque se va a ir a las autoridades que corresponda. Pero esto desde el principio debemos dejarlo muy, muy claro. No debemos dejar sesgos porque esto puede inhibir mucho, sobre todo la cuestión de compartir, ¿no? Este feedback que es bien necesario. Entonces, Nancy nos va a ayudar con el primer punto del protocolo, que va a ser la presentación. Después de la presentación, me gustaría que José Luis nos ayudara con la segunda parte, que lo vamos a llevar definir el problema y descubrir las necesidades. En esta parte, José Luis, lo importante es que te diga, preguntarle a la persona que te diga qué es lo que ocurre. Preguntarle también cómo le hace sentir eso que ocurre. Y se pueden usar preguntas abiertas en esta parte de definir el problema, como podrían ser desde cuándo ocurre esto, desde cuándo conoces la problemática, qué es lo que significa para ti lo que está pasando, cómo es que te afecta aquí de manera personal, qué es lo que necesitas para que se resuelva este problema, y esa cuestión. Todavía no vamos a buscar soluciones hasta el siguiente punto, que es hallar soluciones. Y en ese hallar soluciones me gustaría que Jesús fuera el encargado de esta cuestión. Y en hallar soluciones hay algunas preguntas claves también para este protocolo, que podrían ser qué es lo que puedes hacer en este momento para resolver la problemática desde su perspectiva, por ejemplo, por supuesto. ¿Te parece bien hacer que hagas esto? Si vuelve a ocurrir alguna problemática, ¿qué podrías hacer de modo distinto? ¿Crees que se solucionaría un problema? Si hay respuestas entre sí y no, hay que tratar de que esas respuestas no nos sirven mucho. La cuestión es hacer preguntas muy poderosas que nos arrojen información. Recuerden que por lo regular las personas que tienen la problemática, ya sea el niño o el docente, traen en su cabecita casi la respuesta. Lo único que vamos a hacer nosotros como mediadores es tratar de sacar esa respuesta desde ellos, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Empezamos con la bienvenida, con la presentación, perdón, después definir el problema y después hallar soluciones. Adelante, chicos. Es un ejercicio, recuerden, no es de evaluación. Vamos a tratar de ver cómo lo podríamos hacer y sobre todo cómo lo podemos hacer con nuestros alumnos. Esto que nos presenta Titania es un claro ejemplo de las problemáticas que podemos tener en el aula y en las escuelas para poder desarrollar nuestro protocolo de investigación, ¿sí? Entonces, ustedes vayan viendo cuál es la temática o el conflicto, sobre todo, para determinar el objeto de investigación de su tesis para la titulación. Entonces, este es un pequeño ejercicio en el que vamos a ver de qué manera surgen estos problemas o de qué manera podemos detectar los objetos de investigación. Adelante, Nancy. Buenos días, Titania, un gusto en saludarte. Buenos días. Mira, vamos a venir aquí para ayudarte un poquito. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Así, Titania, o tienes algún nombre en específico, algún apodo que te gusta que te digan? Bueno, a mí me gusta que me llamen por mi nombre, nada más que, pues, es un poco complicado de repente para algunos, extraño, entonces, por cuestiones prácticas, de repente tienden más bien a llamarme Tita, ¿no? Muy bien, bueno, si te gustaría que te llame así, pues te llamaré Tita, si te da más confianza. Sí, y pues bueno, vamos a comenzar en esta mañana un poquitito fría a trabajar. Todo lo que me confíes va a estar aquí, no va a trascender a otro lado. El objetivo es poder ayudar y poder caminar y avanzar en este trabajo, ¿sí? Y poder ayudarte en la problemática que presentas. Muy bien, gracias. Pues sería todo eso. Gracias, Nancy. Como pudieron ver, bueno, Nancy acaba de experimentar esta primera parte que es bien importante, sobre todo crear confianza en el alumno, porque acuérdense, hay muchos problemas en el aula que a veces los niños no se atreven a decirte, ¿no? O bueno, con los compañeros docentes es distinto, pero de todas formas sí es muy importante que creemos confianza. Que ese maestro mediador sea alguien con quien puedas acudir y tener esa confianza de las que les platico y poder contarles cualquier problemática. En la mediación y en los problemas, maestros, compañeros, lo que hemos visto que surgen
surgen y el desarrollo del conflicto incide mucho en otros factores. Por ejemplo, la percepción que tenemos sobre las situaciones y sobre las personas. Titania nos puso un ejemplo, ¿no? Pero recuerden que cada uno de nosotros es un mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Titania tiene una percepción distinta a la que tiene Julio, a la que tiene Juan, Pedro, referente a la misma situación. Como mediadores, nuestro trabajo entonces es complicadito porque necesitamos precisamente hacer este equilibrio. Influyen nuestras creencias. Lo que nos platicó Titania ahorita viene mucho sobre sus creencias, las situaciones personales que ha vivido. Todo eso está cargado con lo que nos platicó, todas las actitudes, sus valores. En función de todo esto es que interpretamos los hechos y todos los comportamientos de los otros y, por supuesto, actuamos en consecuencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante realizar este tipo de ejercicios desde la presentación, darle confianza, observar. La observación, recuerden que es bien, bien importante, ¿sí? Vamos con José Luis, entonces. Hola, Titania, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José Luis. Muy bien. ¿Cómo te ha ido últimamente? A ver, Titania. Bueno, pues con estas nuevas dinámicas de trabajo, de repente un poquito complicado porque venimos haciendo más trabajo que no, bueno, en lo personal que me cuesta un poquito más de trabajo porque me falta, soy más como de contacto personal, entonces me falta ese contacto con los alumnos para poder tener ese acercamiento y poder lograr esa empatía y animarlos a que se esfuercen en sus labores como estudiante. Entonces, ¿cómo te has sentido últimamente con todo esto, Titania? Bueno, pues desde el punto de vista personal, por pues cuestiones de desplazamiento, por el lugar que me tengo que desplazar hacia mi centro de trabajo. Bueno, en lo personal, pues relativamente a gusto porque puedo y tengo la oportunidad de estar aquí en casita, estar más al pendiente y tener contacto con mi niño, ¿sí? Que de repente, pues, por cuestiones laborales tenemos que dividir mucho esa parte, ¿no? Pero, pues, por las cuestiones sí, educativas en cuanto a mi desempeño, pues sí me está costando un poquito de trabajo esa parte porque no he logrado tener comunicación con todos mis alumnos porque, pues, estoy pensando que es falta de interés de ellos y porque piensan como el ciclo escolar pasado, vieron que por indicaciones, pues no se les dijo explícitamente, pero pues vieron que hubo personitas que no entregaron absolutamente nada de trabajos, pues de todos modos les tuvieron que poner una calificación aprobatoria. Entonces, ellos están en me imagino que estas personitas que no, porque sí están en los grupos de WhatsApp, sí están sí están ingresando a Classroom, pero no están entregando trabajos, no contestan mensajes, no contestan llamadas. Entonces, quiero suponer que su percepción es de que no va a pasar nada, de todos modos me van a tener que poner una calificación aprobatoria, no me pueden reprobar. Entonces, es lo que me está generando como que complicaciones en este momento. Sí. ¿Y tú cómo ves, qué solución le podemos dar para eso? Necesitamos generar tal vez una pequeña reunión virtual o presencial con los papás, pero que estén papá, alumno, en este caso yo como maestra, y tal vez el asesor del grupo, pues, del niño que no están atendiendo a estos llamados. Ah, ok. ¿Te gustaría también juntarte con tus compañeros maestros para ver más soluciones de cómo, más bien para darle solución a todo esto? ¿O tú sola puedes dar la solución? Pues no creo que yo sola pueda dar la solución porque he tenido contacto con algunos compañeros, por ejemplo, en lo personal con el grupo que yo asesoro, que me están haciendo llegar por ahí a través de mensajitos los alumnos que precisamente están generando esta problemática y al menos con mi grupo asesorado, sí coincidimos con varias asignaturas, con varios maestros de diferentes asignaturas,
coincidimos en las mismas personitas, pues al menos de mi grupo asesorado, y me imagino que eso también está pasando con los demás grupos. Ah, bueno, muchas gracias, Titania. Que tengas bonito día. Por nada, igualmente. Gracias, José Luis. Titania, vas a decir, ay, me tocó la parte difícil de la clase, ¿no? No, pues es que ahora me toca estar del otro lado, ¿no? De lo que... Claro, de lo que la energía, sientes la energía distinta en el cuerpo, cómo todo cambia, ¿no? Cuando estás en otra posición. Con nuestros alumnos va a suceder igual, y aquí nuestro papel de mediador, el papel de José Luis tiene que ser crear mucha confianza, ¿no? Hay cuestiones que te da, a veces, bueno, como este es el primer ejercicio, estamos muy tensos y pensando en qué le voy a preguntar a continuación, qué le voy a preguntar a continuación, ¿no? Entonces... ¿Qué le voy a contestar? Claro, lo importante es que a partir de tu respuesta se pueden ir construyendo cosas. Por ejemplo, cuando hablaste de tu niño, yo ahí hubiera hecho una preguntita que tuviera que ver con tu hijo para darte como que más, te hubiera dado paz inmediatamente esa cuestión, ¿no? De preguntarte, bueno, ¿tu hijo cómo lo está pasando? O algo así. La entonación, chicos, en las voz cuando hacen preguntas es bien importante. Imaginemos que Titania está diciendo, es que con mi hijo, oye Titania, platícame, ¿qué está sucediendo con tu hijo, no? Esta cuestión de la energía, la voz, o sea, el cuerpo, usted lo van a sentir y le va a dar mucho más confianza al quien esté platicándote la cuestión para que se pueda abrir más, ¿no? Hablaste de un tema que yo creo que hay, dentro del tema hablaste de más temas, por ejemplo, esta problemática de los intereses de los niños. Esto de que hay niños que vieron que en el semestre pasado, bueno, en el ciclo pasado, algunos que no hicieron las tareas al 100% pudieron pasar. Aquí es una problemática bien interesante porque no es exclusiva de tu grupo aparte, en el que como mediadores nuestra tarea es trabajar con esos niños que creen que sin hacer tareas pueden tener la calificación. Y es cierto, lo pueden tener, pero ¿cuál es el aprendizaje que van a obtener? Esa es la tarea de que les quede claro qué van a aprender si no es que hacen las tareas, ¿no? De por sí, esta situación es más complicada y como ustedes saben, el aprendizaje necesitamos tener todos los sentidos para poder aprender de una mejor manera. Estar viendo al maestro, tocar las cosas, todos los sentidos que estén en función. Sin embargo, con esta dinámica de línea es distinto, entonces tenemos que ponerle todavía mucho más esfuerzo a la cuestión. Por eso, la mediación tiene que ser con ellos y tratar de concientizarlos, sensibilizarlos sobre que esta es una nueva manera, pero que debemos de buscar, por supuesto, nosotros poner mucho de nuestra parte, tanto maestros como alumnos, para que podamos obtener los mejores resultados en el aprendizaje, que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Titania y José Luis, muchas gracias. Vamos a la otra parte, a la parte final con Jesús, a ver qué nos podemos llevar de este ejercicio. Muchas gracias. Adelante, Jesús. Gracias. Creo que por ahí José Luis me ayudó un poquito con la respuesta, dando algunas soluciones, pero comenzamos. Hola, Tita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo te ha ido últimamente con este ajetreo de las modalidades virtuales? De repente un poco estresante, sobre todo cuando tengo que recibir trabajos, estoy con la zozobra de me irán a mandar, no me irán a mandar, ahora con qué me van a salir, me van a empezar a mandar mensajes de que maestra, es que fíjese que, y a poner pretextos para justificar el por qué no están entregando. Algunos, hay otros que de plano, como los cometas, los vemos rara vez. Y fíjate que es muy interesante eso que dices, porque vivimos en el mismo escenario como compañeros de trabajo, y entonces creo que hay un lenguaje en el cual nos podemos estar entendiendo. Es un común denominador entre nosotros como compañeros, y a esa situación pues tenemos que ponerle algún tratamiento, quizás a lo mejor no soluciones de fondo, pero un tratamiento en tanto viene siendo
llevadera esta situación de la pandemia. Tus otros compañeros también me han comentado de esa situación, ¿verdad? Del estrés con el que cargamos nosotros, como quien encabeza la dirección del conocimiento de estos jóvenes que tenemos a cargo. Y bueno, pues escuchándolos a todos ustedes, no me gusta tomar decisiones de manera individual ni de manera arbitraria, sino a través del consenso y como te menciono, pues hemos identificado ciertos comunes denominadores. Uno de ellos es el que tú mencionas precisamente, y pues yo propondría, ¿verdad?, que nos reuniéramos de manera virtual, porque no hay otra forma de hacerlo en este momento, y que aportáramos cada quien soluciones a la forma de ir tratando esto, a efecto de aminorar ese estrés que nosotros tenemos como docentes, como quien está a cargo de un grupo. ¿Cómo lo concibes tú esto? ¿Te parece buena alternativa o no? Me parece bien. Sí, fíjate que una vez que nosotros ya tomemos un acuerdo de manera genérico, eso lo podemos transmitir a nuestros alumnos. Entonces, ellos inmediatamente van a reaccionar: y ahora, ¿qué les están pasando a estos maestros, ¿no?, que están todos sobre la uniformidad? A lo mejor teniendo un poco de paciencia, a lo mejor buscando otra metodología para que ellos también se interesen un poquito más en el quehacer que les corresponda a ellos. Y vamos a pasarles parte de ese, pues no estrés, sino parte de la responsabilidad que nosotros tomamos de ellos al 100%, que ellos compartan su propia responsabilidad. Eso puede ser una alternativa, ¿no?, a evitar este malestar que ahorita tenemos. ¿Estás de acuerdo en esa propuesta que hago? Sí. Muy bien. Fíjate que con tu respuesta tú te estás sumando a otros muchos compañeros que, como lo hemos platicado contigo de manera individual, pues lo he hecho también con ellos. Entonces estoy recogiendo opiniones de manera individual, y ahora eso tenemos que hacerlo colectivo. Y vamos a trabajar en esa misma sintonía a manera de ponerlo en práctica. Dependiendo del resultado, vamos a ver qué otras acciones tomamos, pero ya estamos dejando de lado algo muy importante que no nos permite avanzar. Muy bien, muchas gracias. Me agrada la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, yo estaré pendiente de convocarlos. Realmente tú eres la última persona con la cual tenemos esta comunicación como compañero docente, y pues ahora el siguiente paso es convocarlos a todos, precisamente cada quien haciendo su aportación, pero teniendo como meta el trabajar esa parte. Muchas gracias por tu tiempo, y pues espero que la pases bien este fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente. Muy bien, gracias, Jesús. Bueno, tú ya preparaste la fase 2 de la mediación. La fase 2 es bien importante, que precisamente tiene que ver con ayudar a todo el colectivo, ¿no? Y que nos reunamos todos, en donde vamos a pedirle a cada uno de los compañeros que entre ellos puedan hablar. ¿Y cómo hablar? Por ejemplo, Julio expone la problemática y Juan dice lo que escucha de Julio. Entonces, hacer que cada uno de nosotros repita lo del otro. Entonces, esta parte es bien importante, porque aquí es cuando empezamos a ver que Titania da su versión de los hechos, que Nancy después platica cómo escucha la versión de Titania, ¿no? Y recuerden que cada uno de nosotros, como les decía hace un momento, tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios paradigmas, nuestros propios juicios. Entonces todo va cobrando sentido. Cuando yo estoy ya en una reunión con la gente que tengo los problemas, primero me van a sensibilizar ustedes con estos primeros pasos, ¿no? Lo que hizo Nancy, lo que hizo José Luis, lo que hizo Jesús. Entonces, cuando yo ya llego a esta reunión, yo ya llego un poquito más en paz y con la problemática clara. Pero cuando ya escucho de qué manera ven los problemas mis compañeros, la cuestión se va aclarando mucho más. Entonces puedo decir, bueno, creo que el problema no es tan grande como yo lo estaba viendo, ¿no? O creo que el problema incluso no es por donde yo lo estaba viendo, es
es por otro lado, o a veces dices, oh, creo que el problema soy yo, entonces ya tratamos de buscar la solución, ¿no? Y pasa mucho, porque a veces creemos que son los demás los que tienen el problema, y ya cuando escuchamos al resto del grupo, creo que yo soy, ¿no? Y pues a trabajarle. Bueno, perfecto, vamos a quedar pendientes con la fase 2, que precisamente es lo que decía Jesús, esta introducción que nos dio a que ya es cuando nos reunimos todos. Y después hay una tercera fase, que es donde vamos a ayudar a que todos encuentren soluciones, las soluciones entre todos, hacen la lista de problemas, hacen la lista de soluciones posibles y empiezan a trabajar todos en colectivo para solucionarlo. Esto lo estamos hablando de manera general, pero aplica en cualquier problemática, desde que los niños se pelearon por el borrador, desde conflictos en la escuela y todo eso. Muchas gracias a los que participaron. Ahora vamos a escuchar a quienes nada más nos estuvieron como observando, a Verónica, a Sandra y a Laura, para ver cuál es su percepción respecto a lo que acaban de ver y escuchar, ¿no? ¿A quién le gustaría iniciar? Vero, ¿estás lista? Platícanos, Vero, ¿qué observaste referente al ejercicio que acabamos de hacer? Pues observé las distintas fases que se ocupan, primero para tener la confianza del alumno, abrir ese espacio para que ellos sean sinceros contigo, porque en ocasiones te contestan lo que tú estás preguntando y no más allá. Entonces, primero observé lo que Nancy hizo, que fue una bienvenida, muy apapachadora, muy sensible, y también ella como muy concreta o preocupada de qué era lo que le estaba pasando. No nada más por el simple hecho de que le tocaba preguntar como era su maestra en este sentido, sino realmente que sí le importaba al alumno lo que le pasaba. Posteriormente, como usted lo mencionaba, que el maestro José Luis le hizo las preguntas para que ella misma tuviera la razón de lo que estaba sucediendo y ella misma otorgara sus respuestas. Luego lo que hizo acá mi compañero Jesús, pues darle más o menos unas pautas de lo que estaba haciendo y con base a sus respuestas, él también contribuir un poco y darle la confianza de que no está sola y de que la van a apoyar, que hay más que tenemos la misma problemática y que somos un conjunto que buscamos mejorar en este sentido. Eso fue lo que yo observé, maestro. Gracias, Vero, muchas gracias. Sandra, aparte de lo que observaste, me gustaría saber me gustaría que nos platicaras si crees que este tipo de ejercicios es factible de aplicar en el aula para ti, desde tu contexto. Si crees que es fácil, es más complicado, crees que sí, que nosotros como estudiantes de la maestría podamos tener estas herramientas, estas habilidades, esta competencia que es bien importante para poder trabajarlo. Si crees en eso, por favor, muchas gracias, te escuchamos. Sí, maestro, buen día a todos. Claro que sí, es importantísimo. A mí este tipo de dinámica me encantó. Muchas gracias, maestro. Como le mencionamos a nuestro maestro anterior, gracias por estar tomándonos en cuenta de esta forma, de tener este tipo de clase en videollamada, ya que es como más palpable este tipo de dinámicas, ¿no? Y sí, definitivamente me gustó muchísimo la participación que iniciamos con Nancy, siempre con esa sonrisa, ¿no? Que ya la estamos conociendo a la simpática Nancy, y qué importante es esa apertura, mostrarle esa sensibilidad, esa apertura, esa alegría, optimismo a la persona a la que vamos a mediar. ¿Se le dice mediar, maestro, o cómo se le podrá decir? Sí, mediar, o con quien vamos a intervenir. Sí, así es, a la que vamos a intervenir. Cada una de las participaciones de mis compañeros, José Luis, indagando por ahí en la situación por la que pasaba Titania, y qué bonito también cuando Titania nos comentó de su hijo, ya comienza como que a ver más esa apertura. Y nuestro compañero Jesús también, como siempre, ya dándonos
ya dándonos como más palabras, ¿no? Ya dándonos, iniciando ya con la solución, al problema por medio de preguntas poderosas, como usted nos pidió. Y sí, qué bueno que se llevó a cabo esta dinámica. Gracias a todos los compañeros participantes y quienes estamos escuchando también muy atentas. Gracias, Sandra. Gracias por tus comentarios. Y efectivamente, nuestros mediadores hicieron muy buen papel. La idea de hacer este ejercicio es que no nos quedemos con la teoría, porque sí hemos leído lo que es la mediación, pero a veces no sabemos cómo hacerla en el aula, ¿no? Y yo creo que es bien importante tener por lo menos esta introducción de este ejercicio, porque ya nos va a dar dando ideas y cada uno de nosotros va a tener su estilo de hacer la mediación. Entonces, cuando tomemos nuestro estilo va a ser muy fácil mediar de manera instantánea incluso. Laura, queremos escuchar tu impresión, por favor. Buenos días a todos, espero que todos pues se encuentren muy bien. Maestro, a mí me gustaría mucho resaltar aquí la importancia como de llevar a cabo como estas fases para la mediación, porque como lo bien mencionaba mi compañera Vero, sí es cierto, a veces cuando, por ejemplo, hacemos como preguntas como muy directas, nada más nos responden pues como con un sí, con un no. Entonces es muy importante como que fomentar, digamos, la confianza, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo el ciclo pasado tenía 5º grado, entonces cuando yo estaba, ya tenía 2 años en 5º, entonces me pasaron al siguiente grupo y ese grupo era un grupo muy conflictivo. En realidad la mayoría son hombres y creo nada más había 3 niñas, entonces también yo creo que existía esa parte ahí por la cuestión de que eran muy poquitas niñas, la verdad no lo sé, y la maestra anterior pues era muy permisiva con ellos, incluso le faltaban mucho al respeto a la maestra y pues nosotros los demás compañeros en cuestiones pues en el receso alcanzábamos a observar esas cuestiones. Entonces, al principio, a mí sí me costó como mucho trabajo porque ellos reaccionaban como de manera espontánea, o sea, como que no alcanzaban a percibir el error en el que ellos estaban. Entonces, desde ahí la importancia de fomentar la confianza en ellos, de hacer, por ejemplo, como con preguntas tan simples, el hecho de decirle cómo te sientes hoy. Ya no obtiene uno como una respuesta tan directa como de, por ejemplo, que les pregunto, ¿no? ¿Cómo te sientes? No, pues bien, y hasta ahí se queda. Entonces, como sí me pareció muy interesante este ejercicio y también como usted lo menciona, porque a veces no es tanto como quedarse uno con lo teórico, porque sí de repente se hacen falta como este tipo de ejercicios para entender un poquito mejor, porque teóricamente lo entendemos, pero ya para llevarlo a la práctica, pues sí me parece un poco más importante y pues creo que caemos más en cuenta, de repente a veces nos quedamos ahí con algunas dudas en este tipo de cuestiones, entonces esto es pues despejar esas dudas y pues nada más digo, resaltando esa importancia de poder llevar a cabo estas tres, se podría decir en estas 3 fases, ir de una por una, fomentando siempre la confianza en el alumno para que nos pueda expresar lo que está sintiendo y pues tratar de buscar ahora sí una solución y que sea pues la mejor solución. Y nuevamente, maestro, pues yo también le agradezco mucho por esta actividad. Creo que estas actividades son las que fortalecen ese aprendizaje en nosotros. Como le digo, pues yo de repente teóricamente lo entendemos, pero llevarlo a cabo como con una actividad es un poco más enriquecedora, pues hablando en cuestión personal. Muchas gracias. Muchas gracias y Laura, yo creo que les voy a pasar el protocolo que de manera general para que lo tengan a la mano. Y tocaste temas bien interesantes. Por ejemplo, esta cuestión de que nuestros alumnos y nosotros ya estamos mecanizados. Cuando dices, buenos días, contestamos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué significa bien? Hemos perdido ya esta cuestión del bien, o sea, no, como docente no sabemos qué significa el bien y ellos tampoco. Dicen de manera mecánica estoy bien.
Sin embargo, tras de ese bien hay problemas en casa, hay cuestiones tan grandes que vienen a afectar el desarrollo de la clase y vienen a afectar el colectivo de la clase, el grupo. Entonces, como mediadores, nuestra tarea es saber bien, es exactamente qué sería bien, ¿no? Titania, ¿cómo estás? Te veo excelente el día de hoy. O sea, es distinto al cómo, que buenos días, ¿cómo estás, no? Y ya Titania dice, pues sí, maestro, pero ¿sabe qué? Está pasando esto en mi casa. O sea, dices, oh, el maestro me está viendo así, pero no sabe lo que traigo, pero le das la confianza para que te diga qué viene. Entonces hay que cambiar las cuestiones que al alumno, como le pasó a Titania hoy cuando le empezaban a hacer preguntas, no te sacan de tu zona y dices, ay, ¿cómo lo voy a responder? Entonces a los alumnos de la misma manera les empiezas a mover esta cuestión tan interesante y empiezan a sacar lo que tienen guardadito, ¿no? Entonces ya no tienen esto mecánico que ya saben que la maestra les va a preguntar ¿cómo estás? Le voy a contestar bien. ¿Esto lo hiciste la tarea? Sí. Todas las cuestiones, sí, no, sí, no. Entonces, preguntas poderosas que puedan transformar. Es bien importante, ¿no? Esto que nos comentaba Laura, y muy bien. Bueno, chicos, nos queda un poquito de tiempo para la segunda parte, que es precisamente hablar un poquito de la tarea sobre las competencias de las que nos habla Perrenol. Entonces, yo tenía una dinámica que es una ruleta, la voy a compartir ahorita, pero vamos a pedirle a Jesús que nos comente va a elegir Jesús un número, va a elegir la competencia, va a salir la competencia y nos va a platicar un poquito de la competencia esa, y si algo de ustedes quiere abonar sobre esa misma, le damos, o si otra, y le damos hasta donde podamos, el tiempo nos dé, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla para presentar esta ruleta para que Jesús nos elija un número. Me dicen en cuanto se vea, ¿no? Por favor. ¿Me dicen si ya se ve? Ya se ve la ruleta. Sí. Ok. Déjenme nada más ampliarla para que Jesús nos diga, bueno, no nos va a decir un número, más bien yo voy a girar la ruleta, va a salir un número, va a salir la competencia y Jesús con la tarea que nos hizo y que ya subió, nos va a compartir el desarrollo de esa competencia. Aquí aparecen 8 números, ustedes saben que son 10 competencias, pero por el tiempo yo había decidido trabajar estas 8, sin embargo, vamos a ver qué nos da. Bueno, giramos la ruletita, esto que les hago es para que ustedes implementen este tipo de cuestiones en el aula, que son bien importantes también, porque a los niños los pones los sacas de esta zonita de confort. Bueno, elegimos, salió la 2 y vamos a hablar sobre gestionar la progresión de los aprendizajes. Adelante, Jesús, coméntanos sobre tu trabajo y de la competencia número 2 de Perrenol, por favor. Sí, muy bien. Bueno, vuelvo a repetir lo que yo puedo hablar con relación al nivel medio básico y el nivel medio superior, es decir, preparatoria y universidad. Aquí en esta parte de lo que es la gestión de los aprendizajes, yo me he manejado y he visto que me ha funcionado la siguiente metodología. Como en esa parte de lo que es contabilidad, nosotros aplicamos ejercicios prácticos que nos llevan a obtener resultados numéricos y después la interpretación. Primero antepongo lo que viene siendo la parte teórica del tema. En esta parte teórica, yo cito bastantes ejemplos de la vida cotidiana, a efecto de involucrar al alumno en esa teoría. Y no me limito solamente a que lo aprendamos de memoria, o a contestar un cuestionario que viene siendo prácticamente lo mismo, lo que se decía ahorita, ¿verdad? Así, ¿no? Muy, muy concreto. Me gusta propiciar en el alumno que él mismo analice esa parte de la teoría, pero sobre que la interrelacione en su vida personal. Porque les hago ver a los muchachos que todo lo que nos sucede como personas, eso también sucede dentro de las empresas. Hablemos de la parte de, por ejemplo, finanzas, ¿no? Es una materia de finanzas. Bueno, pues desde mi punto de vista yo tengo finanzas personales,
familiares, empresariales, sociales, internacionales, etcétera. Y lo adentro a ese escenario para que él pueda interpretar mejor lo que viene siendo la parte teórica. En la otra parte, que es la parte práctica, ahí los procedimientos que se utilizan contablemente pues son meramente mecánicos, o sea, no podemos modificar el esquema del procedimiento. Y a base para poder aprenderlos hay que hacer la repetición de esos procedimientos, pero contextualizándolo con diferentes situaciones. O sea, lo que cambia la situación, la mecánica es la misma. Una vez que nosotros aplicamos o entendemos la mecánica del procedimiento, eso lo materializamos de forma numérica. Y ahora regresamos nuevamente con esos números al análisis para que el alumno vea el escenario de la situación económica, ya sea personal, familiar, empresarial, nacional, etcétera. Y ahora sí, sobre ese mismo escenario, vuelva a replantear situaciones de mejora conforme los resultados que se obtuvieron, ¿verdad? Esto es en el ámbito financiero. Así como está en el ámbito financiero, podemos situar en el ámbito, por ejemplo, bueno, prácticamente todo va hacia al área financiera, pues no en este sentido, pero lo podemos aterrizar en diferentes niveles, ya sea personal, social, familiar, empresarial, porque la finalidad es que estamos en la parte de nivel básico, pues ya estamos viendo que la intención es que nosotros gestionemos nuestros propios aprendizajes, que gestionemos nuestras propias soluciones, ¿verdad? Con el despertar de actitudes, de habilidades, etcétera. Entonces, esa es la forma como yo manejaría, o manejo, mejor dicho, lo que viene siendo la gestión de los aprendizajes y desde luego la progresión del mismo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que este ejercicio, los que no lo han subido, voy a ampliar un poquito el tiempo. No se preocupen, lo único que quiero es que quede muy claro cómo es que lo vamos a ir articulando con el contexto de cada uno. Jesús habla de un nivel educativo, por supuesto. Cada uno de nosotros tiene un nivel y un contexto distinto. A partir de eso es que vamos a trabajar esas competencias. Ustedes, como ya lo hemos revisado, los términos de competencias, como ustedes saben que es el uso en este término, perdón, es una consecuencia, sobre todo de la necesidad de superar una enseñanza que siempre o en la mayoría de los casos se ha reducido al aprendizaje del conocimiento, pero la competencia va un poco más allá, ¿no? Lleva o conlleva la dificultad de que estos puedan ser aplicados siempre a la vida real, estos conocimientos. ¿Y por qué tenemos que hablar de competencias en la maestría en educación básica? Bueno, como ustedes saben, esta cuestión surge en el ámbito empresarial, como surgen muchas reformas educativas también, o muchas teorías también surgen en el ámbito empresarial, ¿no? En el año 70, en la década de los 70 surgió esto, a partir de eso fue ya unos años después que de la educación se fue tomando este término de competencias. Y pues hay varias preguntas que quedan en el aire, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál crees que sean las razones que justifiquen esta cuestión de las competencias? Y son muchas las razones que existen. Nosotros, incluso desde el currículum, tenemos que trabajar las competencias son las que nos dan las herramientas también para poder identificar en nuestros alumnos y poder trabajar en nuestros alumnos las cuestiones que tengan que ver en un futuro. Ya nuestro compañero hablaba de cuestiones como administración en el aula, ¿no? Administraciones personales, las finanzas personales, que es trabajo que se debe hacer con los alumnos también. Entonces, todas esas cuestiones entran perfectamente en lo que nos habla Philip sobre estas 10 nuevas competencias para enseñar. La primera que ustedes revisaron y que revisamos es la de organizar y animar situaciones de aprendizaje. Y esto va para la construcción y la animación de situaciones didácticas, esos ambientes de aprendizaje que tenemos que diseñar. Y cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, sí tiene que haber, por supuesto, la cuestión de la decoración del aula y todo eso, ¿no? Pero más allá de eso, va en articular el tema que estamos hablando
con todas las cuestiones que estén a nuestro alrededor. El maestro de preescolar y de primaria incluso puede utilizar desde el vestuario, el lugar en el que entran, las láminas, o sea, todo debe de ir organizado de la temática para hacer este ambiente y que cuando el niño entre, aparte de utilizar todos los sentidos, pues pueda estar en un ambiente de la temática que estamos abordando. En la segunda, pues es gestionar la progresión de los aprendizajes y esto implica observar, implica evaluar, según por supuesto el enfoque formativo en el que estamos, en el que domina. Una tercera competencia, pues la elaboración y hacer evolucionar dispositivos de diferente manera y de diferenciación. Aquí viene el desarrollo de compartir y practicar el apoyo integrado, por supuesto, ¿no? Ahora, hoy en día es cuando nos estamos tomando muy en cuenta esas cuestiones. Cuando hablamos de la cuarta competencia, que habla de implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, habla de motivar el deseo de aprender. Aquí esta competencia quedaría muy bien, Titania, con lo que hablabas de estos niños, ¿no? Entonces, necesitamos motivarlos y explicarles a su manera y desde su concepción por qué es tan importante que hagan sus trabajos, por qué es tan importante que estudien, que estén atentos a las clases, por qué es tan importante, porque a veces ellos lo que entienden solamente es como un compromiso, porque desde casa, de los papás les han dicho, tienes que ir a la escuela, si no vas a la escuela no te doy para esto, ¿no? Entonces lo ven como algo a cambio de, y no lo alcanzan a percibir como que es para su formación y para su beneficio futuro. En una quinta hablamos del trabajo en equipo, una cuestión que es bien difícil porque los seres humanos, bueno, algunos no tenemos esa facilidad del trabajo en equipo, no nos gusta simplemente. A veces hay compañeros en bachillerato, aquí el compañero que trabaja en bachillerato incluso que dice, no maestro, yo en equipos de uno, no, yo prefiero trabajar solo. Entonces es bien complicado, pero interesante, y aquí es donde nuestra competencia es hacer que ellos entiendan, y la competencia de ellos es proyectos colectivos, que comprendan que no es lo mismo un proyecto individual a uno colectivo, porque la colectividad lo que tiene es precisamente todos estos mundos, todas estas formas de pensar distinta, esta variedad que da un enriquecimiento mucho más grande, ¿no? Un enriquecimiento mayor. La sexta habla sobre la participación en la escuela y en la gestión escolar, la elaboración y la coordinación de proyectos institucionales que implica trabajo en equipo. Por supuesto, en una séptima habla sobre informar o implicar a los padres de familia, el fomento en las reuniones informativas y los debates. Aquí esta competencia es del docente también, por supuesto. En una octava, utilizar las nuevas tecnologías. Hoy en día es tarea de todos, donde tenemos que tener competencias basadas en una cultura tecnológica. La 9 es afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, dilemas y competencias. Y la número 10 es organizar la formación continua, proyectos de formación y comunicación. Y esto que ustedes hacen, pues tiene que ver con esa formación continua, ¿no? A grandes rasgos de esto tratan las competencias que ustedes ya pudieron revisar y ya están haciendo sus trabajos o ya los subieron. Y pues de eso se trata, este asunto, ¿no? Antes de irnos, me gustaría saber si existe alguna pregunta, algún comentario respecto a esta segunda parte de las competencias de PRNO. Si alguien quiere agregar algo, ya escuchamos un ejemplo de lo que hizo Jesús, pero si alguien quiere comentar algo, estamos abiertos. Adelante. Doctor, si me lo permiten, compañeros, quiero hacer un comentario. Y quiero hacer un comentario con relación a esta última lectura. A mí me llama mucho la atención en la parte introductoria de que Perramont dice que esto es una declaratoria de intenciones. O sea, realmente no está materializado. Estamos en la lucha por precisamente que esa declaración llegue a ser una realidad. Y mientras tanto, como no ha sido eso, estamos en este proceso involucrados nosotros como quien transmite un conocimiento, ¿no? Y también me llama mucho la atención de que esto es bajado de una declaración de Ginebra, ¿sí? Como propuesta. Y yo me di a la tarea un poquito de ver de qué trataba esa declaración de Ginebra. Seguramente hay muchas, pero traté de enfocarla lo más apegado a esto. Y aquí se habla de los derechos que el niño tiene, ¿sí? A que la humanidad le proporcionemos. ¿Y cuáles son esos derechos?
pues que el desarrollo, que la asistencia, que el socorro, la salud, y dentro de esos derechos está la educación. Quiero entender que entonces, de toda esa generalidad, venimos y aterrizamos este documento que es el que estamos analizando. No sé si está en lo correcto, doctor, o estoy equivocado en esa parte. No, nada, tu percepción no es nada equivocada. Incluso hay una agenda que debemos de cumplir en la educación, ¿no? Y precisamente de lo que hablas y sobre algunos postulados que tienen que ver con esto, es que se presentan como opciones para trabajarlo. Sin embargo, hay instituciones en las que ni siquiera llegan o ni siquiera se revisan, ¿no? Pero ustedes se han podido dar cuenta que son necesarias, que son cuestiones necesarias, no complicadas incluso, pero sí que requieren tiempo y mucha dedicación por cada uno de nosotros. Por supuesto, y también de las escuelas, cuando hablaban de las cuestiones directivas, pues yo creo que también es un punto importante esta cuestión de la organización desde la dirección, esta gestión y administración es importante para poder llevar a cabo estas cuestiones que son vitales, necesarias y sobre todo que nos agradecerán nuestros alumnos, ¿no? Decía ahí también en la parte de eso, que nosotros ahorita en la actualidad estamos llevando como una enseñanza coercitiva, donde le decimos al alumno, si no haces la tarea no tienes estrellita. Entonces el alumno no va a tanto por aprender, sino por tener la estrellita, ¿verdad? Y él sugiere que cambiemos la metodología de enseñanza para motivar al alumno, no para hacerlo de forma coercitiva. Muchas gracias, perdón. Así es, Jesús. Bueno, yo creo que con tu comentario y con lo que hemos leído, la tarea es muy amplia, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? José Luis, ¿quieres comentar algo? Te veo como que quieres decirnos algo. O estás congelado. Estoy congelado, estoy engripado, maestro, perdón, ¿eh? ¿Cómo está Mazamitla? ¿Frío? Mazamitla, con bastante frío, están invitados, ¿eh? Ahorita, maestro, bueno, hace rato decía Titania de cómo sacamos pretextos con las tareas. Yo les pido una disculpa, maestro, porque sí anduvimos en todas las comunidades entregando material, uniformes y todo que llegaron, y de hecho no me he metido a hacer todas las tareas. Les pido una disculpa, maestro. Pero estoy todo engripado porque anduve en zonas de calor, en zonas frías y de todo, pero aquí estamos. Sí. Sí, chicos, no se preocupen, yo les voy a dejar la plataforma abierta todavía una semana más, porque ya van a iniciar con la doctora Laura, entonces, para que tengan ese espacio de poder hacer las tareas. Lo que sí me interesa mucho, aparte de comprender lo que hemos visto, es que puedan aplicarlo y que ya una vez que identifiquen su objeto de investigación puedan tener herramientas para poder seguir construyendo su documento. Sobre todo esta parte del diagnóstico, que yo creo que para el diagnóstico la parte de la mediación les va a funcionar mucho. Yo me quedo en la clase de hoy me quedo pendiente de mandarles el protocolo, o más bien un ejemplo de protocolo que ustedes pueden adaptar perfectamente sobre la mediación, ¿sí? Y díganme si existe algún otro comentario, alguna otra duda. De no ser así, ustedes saben que estoy a la orden en el WhatsApp. Si tienen alguna duda, denme chance, a veces no puedo contestar de inmediato, pero en cuanto pueda les respondo. Si pasa más de 2 días, vuélvanme a mandar el mensaje porque posiblemente se me quedó muy atrás y no lo alcancé a leer, pero si no, estoy ahí respondiendo en tiempo y forma. Muchas gracias, chicos. Conmigo fue la última sesión del día de hoy. Espero que pronto nos veamos nuevamente en otro episodio de estos en línea. Y pues échenle muchas ganas. Un placer compartir estos momentos. Me llevo muchos aprendizajes y un saludo a sus escuelas y a sus alumnos. Gracias.
Gracias, maestro, por todo. Gracias, maestro. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro.